Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Realmente es un gusto la rememoración de aquellos acontecimientos históricos que marcaron este lugar del país, que muchos de nosotros queremos. Digo, a mí Artigas en particular es un lugar que desde mi tarea docente como profesora de semipresencial siempre me trae buenas experiencias, buenos recuerdos. Digo, muchos de mis mejores estudiantes son de acá y realmente es un gusto, digo, estar acá y muchas gracias por darme la oportunidad de hacer la apertura del Congreso a través de mi charla. La titulación de la misma, el sentido del tiempo, surge de una inquietud que también nació en mí en el Congreso pasado. En el Congreso pasado, por primera vez en 40 años, gané un torneo deportivo en un taller. ¿Sí? No lo traje, pero tengo el trofeo en mi casa. ¿Sí? Y en esa oportunidad, gracias a los compañeros que propusieron ese taller, surgió una duda en mí, digo, que nacía ellos nos pedían, parte de lo que teníamos que hacer para ganar, era estimar tiempos y velocidades, y nos pedían que lo hiciéramos, y me quedé pensando, digo, si realmente era una prueba válida y si mi taller era merecido, mi trofeo era merecido. Y creo que sí, que lo gané bien con mi grupo de trabajo y bueno, a raíz de eso nace esta charla. Y cuando uno se pone a preparar una charla empieza a leer muchas cosas referidas al tema que ha decidido. Y a raíz de esa lectura me di cuenta que era un poco ignorante de más. Porque cuando uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué es el tiempo? Los profesores de física somos muy escuetos, es lo que medimos con el cronómetro. Si algún estudiante en alguna clase nos dice, bueno, ¿qué es el tiempo? Es lo que medimos con el cronómetro, le damos el cronómetro naranja y que se soluciona. Y en realidad cuando uno empieza a investigar sobre estos temas y a lo largo de la historia, digo, los pensadores que ha habido al respecto se da cuenta que el tiempo es algo que excede nuestras clases de física y que tiene fuertes connotaciones en nuestro pensamiento, porque es algo que no solo lo podemos medir, es algo que podemos sentir y que nos condiciona. ¿Sí? Que nos condiciona desde poder evocar la historia, como acabamos de escuchar, con hechos importantes que marcan la identidad de una nación, pero también nos condiciona en el día a día. Y en realidad, digo, cuando uno empieza a leer, digo, y va leyendo cada vez más y se mete en esos campos que para los profesores de física a veces son desconocidos, que rozan con la filosofía, se encuentra con que ya desde antaño, digo, y esa es una cita de San Agustín, la pregunta despertaba el interés humano, ¿sí? Y es una pregunta que es difícil de responder. Digo, San Agustín en el libro Confesiones ya decía que, bueno, el tiempo sí es algo que yo sé, es algo que si no me lo preguntás, sé lo que es y tengo real certeza de eso, pero si trato de explicarlo, me es imposible explicárselo a quien me lo pregunta. Entonces, yo primero que nada quería hacer una breve introducción desde cosas que sí manejamos, desde que sí conocemos, que tiene que ver con, bueno, las propiedades de ese tiempo, que van más de la mano con nuestro tiempo físico, a cosas que a veces son desconocidas y que tienen que ver con ese tipo de pruebas de cuando uno le dice a un estudiante, bueno, estimar la velocidad o estimar el tiempo que demora esta piedra en caer, y bueno, si realmente eso no es capaz de hacerlo. Y cuando, digo, uno se para, bueno, es claro que las propiedades cuantitativas del tiempo son las que nosotros manejamos en nuestras clases de física. Digo, siempre el tiempo lo asociamos a medir, nosotros estamos como los docentes de física seteados a medir todo lo que podemos, y las propiedades cuantitativas de las diferentes propiedades, de las diferentes magnitudes las tenemos bien aceitadas. Digo, es importante que el desarrollo de estas propiedades, el pensamiento humano, de cómo poder medir estas propiedades, van de la mano de concepciones que a lo largo de la historia ha tenido la humanidad. Digo, nosotros probablemente cuando nos pregunten qué es el tiempo, hagamos alusión a, bueno, es algo que fluye. Probablemente, digo, no es nuestro, es un pensamiento arcaico de que, bueno, el tiempo es algo que se pasa, es algo que fluye
Y de la mano de ese pensamiento humano, del fluir del tiempo, es que vinieron los primeros modelos de relojes. Digo, el reloj que nosotros ahora tenemos muy incorporado a nuestro vivir no es algo moderno, ¿sí? Pero los primeros relojes, con todos sus defectos, lo que trataban de atender era ese pensamiento del fluir de los acontecimientos. Digo, a raíz de que esos relojes no eran lo suficientemente precisos y traían aparejados muchos problemas, es que, digo, a lo largo de la evolución del pensamiento humano y con el desarrollo de las ruedas dentadas, es que se viene el reloj actual, ¿sí? Ahora es mucho más preciso, pero el reloj mecánico, que también refleja parte del pensamiento humano, digo, porque pasamos de un fluir de los acontecimientos a algo mecánico que transforma unidades de tiempo, para nosotros indefinibles, en unidades de espacio, porque ahora pasamos a medir cuánto recorre la aguja de una brújula, ¿sí? Y eso tiene que ver también con cómo se ha desarrollado el pensamiento humano a lo largo de la historia. El reloj, digo que para nosotros a veces lo pensamos como una bendición, en realidad incluso muchos pensadores y muchos historiadores lo tildan de algo un poco macabro, porque el reloj pasa a setearnos nuestro tiempo de vida, que no necesariamente tiene que estar estructurado con el reloj mecánico. Digo, hay un historiador norteamericano que hace una buena reflexión al respecto y que dice que, bueno, que el reloj es la máquina clave de la moderna edad industrial, porque el reloj pasa a imponernos un tiempo que a veces no es el nuestro. Es más, muchos sociólogos han hecho varias investigaciones en diferentes culturas de ver cómo el tiempo decretado por el reloj, digo, es más imperante en culturas más desarrolladas y que eso va con un alto costo de la calidad de vida. Digo, el reloj es como si fuera una máquina neoliberal, digo, porque en realidad nos marca y hace que cada minuto, digo, sea plata. El reloj, la invención del reloj va de la mano con eso. Digo, entonces cuando uno empieza a leer estas cosas un poco que se asusta de que, bueno, cuán descuidado hemos dejado nuestro tiempo subjetivo para darle paso a un tiempo objetivo, que es el que nosotros desde la física queremos a veces imponer. Hay otras propiedades del tiempo que no son medibles, digo, y que tienen que ver más con nuestro sentir del tiempo. Esas propiedades no medibles vienen de la mano con algunas ideas que también, digo, se han desarrollado a lo largo de la historia, como que la flecha del tiempo. Nosotros en física, digo, como que desde la termodinámica ya tenemos seteado de que, bueno, las cosas evolucionan en un sentido y los procesos son espontáneos en ese sentido y para atrás no voy, ¿sí? Pero la idea de la flecha del tiempo es bastante reciente. La idea de la flecha del tiempo la impone Eddington en el 27, ¿sí? Y bueno, esa idea que el tiempo va en un sentido que tiene que ver con nuestro pensamiento y nuestra forma de vida. Digo, nosotros nacemos, crecemos y envejecemos, entonces la flecha del tiempo va con la manera en que el ser humano percibe, ¿sí? La vida. Cobró real importancia a raíz de la imposición de este astrofísico británico, y a esto se sumaba al inicio de 1900 la teoría evolutiva de Darwin, que iba cobrando real peso, en que las cosas evolucionaban en un sentido, y en ese sentido es que nosotros vivimos nuestro tiempo personal, ¿sí? Y en ese sentido es que nosotros seteamos nuestra capacidad o no de estimar tiempos. ¿Cuáles son esas propiedades cualitativas? Sí, que tienen que ver más con lo que, digo, si uno le pregunta a un estudiante, digo, bueno, medí el tiempo, y con las que uno va a asociar esa medición que tiene que hacer. Una es el devenir del tiempo, que era de lo que les hablaba hoy, ¿sí? Hay un pasado, hay un presente, hay un futuro, y en ese sentido transcurre el tiempo. El presente marca, nuestro presente aquí marca, ¿sí?, la transición entre lo que ya fue y lo que vendrá. Hay otras propiedades del tiempo que también son importantes, y es que todos sabemos, ¿sí?, que lo que ya fue pasado ya está determinado, no lo podemos cambiar, y lo que es futuro, ¿sí?, en realidad es incierto. Eso es otra propiedad del tiempo, ¿sí?, como entidad psicológica, ¿sí?, que todos vivimos. Al pasado no se retorna, ¿sí?, eso también lo sabemos, esa película es mentira, ¿sí?, eso lo tenemos claro, ¿sí? No podemos hacer nada para cambiar el pasado, aunque podemos hacer algunas cosas para cambiar el futuro, ¿sí? Y lo otro, aunque sea incierto, y lo otro que también sabemos y que recién escuchamos, ¿sí?, una alusión al respecto, es que, bueno, hay registros del pasado y eso hacen parte de nuestra identidad.
Sí, esas propiedades, que son propiedades cualitativas del tiempo, digo, son las que marcan más nuestro sentido personal de hacia dónde va el tiempo y con qué lo asociamos psicológicamente. Ese sentido del tiempo, ¿sí?, que es de lo que yo hoy les quería hablar, para el ser humano es muy importante. Digo, nosotros, realmente, un sentido en el concepto biológico, no en el concepto determinístico. En ese sentido, con los profesores de física estamos como seteados, sentido en la punta del vector. Y no, yo acá estoy hablando, bueno, ¿qué sentido le damos desde nuestra perspectiva neurobiológica al tiempo? Nosotros como seres vivos constantemente estamos midiendo el tiempo aunque no seamos conscientes. ¿Sí? Si nuestro sentido del tiempo estuviera alterado, nosotros no podríamos hacer ningún movimiento coherente. Nosotros permanentemente estamos recalculando qué tiempo pasó entre movimiento y movimiento para poder caminar. Nosotros permanentemente estamos recalculando qué tiempo pasó en un sonido para poder entender un idioma. Es decir, hay en nuestro cerebro un sentido del tiempo, que ahora vamos a ver sus características, que no es fácil de abordar experimentalmente, pero que es el que nos permite hacer todas las funciones humanas que tenemos. Y de ese sentido del tiempo no somos conscientes muchas veces. A diferencia de otros sentidos como puede ser la visión o la audición. Pero que tiene que ver, cuando yo le pido a un estudiante, bueno, de estimame el tiempo que demora esta piedra en caer, tiene que ver con ese sentido. No es el tiempo que mide un cronómetro, es el tiempo que él desde su sistema nervioso puede realmente estimar. Y el sentido del tiempo no es algo con lo cual los seres humanos nacemos. ¿Sí? Es algo que estamos seteados para poder adquirirlo, tenemos la maquinaria para poder aprenderlo, pero en realidad durante el desarrollo, desde la niñez hasta ahora, ese sentido del tiempo, se va instaurando y modificando. A mí me llamó poderosamente la atención cuando uno empieza a leer estas cosas, que me di cuenta que muchas de las cosas que hacen las maestras, que mis hijos tuvieron en preescolares, tenían su sentido de ser. ¿Sí? El sentido del tiempo se desarrolla durante la infancia, ¿sí? Y en un principio, aquellas actividades que la maestra le impone al niño para ordenar, para jerarquizar, para decir qué ocurre después de qué, tiene que ver con la integración de ese sentido del tiempo. Hay una obra de Piaget, ¿sí?, que referida a cómo en el desarrollo de un niño se va estableciendo ese sentido del tiempo y cómo pasa desde ser una estimación cualitativa hasta poder ser una estimación cuantitativa, y que supuestamente en su libro Piaget lo menciona. Él se puso a pensar en esos temas de una conversación que tuvo con Einstein. A principios de 1900, ¿sí?, parece que se encontraron y Einstein le plantea, ¿sí?, el tiempo, tal cual nosotros lo sentimos y tal cual nosotros lo percibimos, ¿sí?, es una idea intuitiva que nosotros ya tenemos o que deriva de aprendizajes que vamos adquiriendo durante nuestra vida. Y a raíz de eso, y debido a que Piaget tenía a los sujetos de experimentación en su casa, porque eran sus hijos, él empieza a evaluar a lo largo de las diferentes etapas de la niñez cómo se va adquiriendo ese sentido. Y ve cómo pasa de ser un tiempo vivido en el sentido en que el niño muy pequeño lo único que atiende son las urgencias biológicas, marcadas por ritmos que son endógenos, pero que se engloban dentro de lo que son los ritmos circadianos, y luego a partir de ahí va aprendiendo. El primer aprendizaje, y que no se puede desligar, tiene que ver con la capacidad de moverse. El niño empieza a adquirir el sentido del tiempo cuando empieza a desarrollar la destreza motora, es decir, cuando estima cuánto le va a llevar mover las manos para agarrar el objeto que quiere, ¿sí?, o cuánto le va a llevar caminar hasta tal lugar de la pieza. Recién ahí el niño empieza, a la vez que empieza a adquirir un pensamiento del espacio, ¿tá?, empieza a adquirir un pensamiento temporal. Ya a la edad de los 6 años, ¿sí?, el niño ya puede establecer ritmos, ¿sí?, y por eso es tan importante. Yo me quedé gratamente sorprendida. Esas actividades que vamos a hacer las madres a los jardines de infantes, que tenemos que aplaudir con las manos y movernos en un determinado ritmo, porque tiene que ver con el aprendizaje que el niño tiene, ¿sí?, del espacio temporal entre aplauso y aplauso. Y ya de los 8 años en adelante ya es capaz de estimar duraciones y tiene un tiempo más organizado como lo tenemos los seres humanos. Si recién ahí uno podría decir, bueno, yo puedo preguntarle al niño cuánto demora en caer, cuánto demora en llegar, cuánto demora en pasar algún acontecimiento, recién a partir de 8 o 9 años.
Lo importante es que tampoco eso queda establecido. Digo, a medida que vamos envejeciendo, nuestro sentido del tiempo va cambiando, ¿sí? Y al respecto hay varias teorías, ¿sí? ¿Por qué a las personas más ancianas les parece que el tiempo se va volando y a las personas más jóvenes les parece que el tiempo no pasa nunca más? Son como impacientes, ¿sí? Y hay teorías que vienen del área de la neurobiología y hay otras teorías que vienen más del área de la psicología. Hay un pensador, digo, que yo lo nombré ahora, que es Janet, que dice que percibimos el tiempo de manera relativa en relación con el tiempo total que hemos vivido. Es decir, cuando yo soy joven me quedan por delante 60 años y por lo tanto el tiempo se me alarga, se me tira, percibo que los acontecimientos transcurren de manera lenta. En cambio, a medida que voy envejeciendo y que me queda cada vez menos tiempo de vida, ¿sí? Los tiempos se me pasan volando. Entonces, una semana, un mes, se me pasó la vida. Digo, hay pensadores que lo alucen a nuestro sentimiento de lo cerca que está, ¿sí?, el final de los tiempos. Hay otros pensadores que expresan otras teorías y que tienen que ver con, bueno, cuán novedoso es lo que estoy haciendo. Digo, cuando uno presta mucha atención a alguna actividad, ¿sí?, el tiempo pasa más lento, computa más, es como que si nuestro cerebro computara más intervalos de tiempo. En cambio, cuando las cosas son tediosas o aburridas, ¿sí?, o no hay nuevas experiencias, no el aburrimiento, no hay nuevas experiencias, el tiempo pasa más rápido. Entonces dice, bueno, que cuando una persona joven, un niño, si todo es nuevo para ese niño, entonces los intervalos de tiempo se estiran, el tiempo dura más. Y cuando somos viejos, las cosas ya no son tan novedosas y frente a esa falta de novedad es que el tiempo se nos acorta. Lo que sí es cierto es que no es para todos igual el sentido del tiempo, que lo desarrollamos durante la niñez, pero después, a medida que vamos envejeciendo, ese sentido del tiempo va cambiando. Y por lo tanto, si hacemos experimentos donde estimemos duraciones, preguntándole a la persona, bueno, ¿cuánto duró este acontecimiento del otro?, podamos registrar diferencias de acuerdo a su edad biológica. Cuando yo me puse a leer todos estos temas y vi que me estaba yendo por la tangente, digo, porque me metí a leer filosofía, caí, digo, y quería nombrarlo y no quería dejar de traerlo a la conferencia, en un libro que es de un filósofo de la ciencia, ¿sí?, un filósofo alemán, Reichenbach, supongo que se pronuncia así, que se llama El sentido del tiempo, y de ahí traje el título de la conferencia. Yo antes le había puesto De tiempo y otros demonios, pero iban a pensar que tenía algo contra el paso del tiempo y no es así. Asumo mis canas y mis kilos. Entonces digo, traí esto y con eso así titulé la conferencia. Y es bien interesante este libro, que además está libre en la web, que lo pueden traer porque, digo, es físico. Además, es un libro que la señora de él editó una vez que se murió joven, y lo editó ya muerto, en lo cual hace como una referencia a nuestro sentido desde la física del tiempo hasta nuestro sentido psicológico. Y quedó, porque se murió, sin escribir un último capítulo, donde lo que se publican son las notas de él, donde une los dos sentidos del tiempo. Es decir, cómo el sentido físico, el que medimos con un reloj en el laboratorio de física, se puede o no correlacionar con lo que la persona siente que pasó el tiempo, ¿sí? Y yo ahí simplemente traje una cita que no voy a leer por lo extensa, digo, probablemente ya la hayan leído, porque esas cosas captan la atención y la gente lo lee, pero en realidad él plantea el mismo dilema que tenía San Agustín en su libro Confesiones, de bueno, ¿qué es el tiempo? Y en realidad llega como a la misma, un poco más elaborada, a las mismas conclusiones, digo, porque yo no puedo estar midiendo algo que ya pasó, solo puedo estar midiendo lo que hay ahora, pero una vez que lo medí ya no está. Entonces es como difícil, ¿sí?, evaluar desde una perspectiva subjetiva qué es el tiempo y dar una definición concreta. Lo que sí es cierto, independiente de que podamos o no podamos definirlo, es que nuestra vida está marcada, ¿sí?, por un sentido del tiempo. Digo, sabemos cuánto dura un estímulo. Por ejemplo, si yo estoy mirando la escena, puedo tener una idea de cuánto dura el estímulo visual de la escena que estoy mirando. Estoy cronometrando permanentemente el tiempo para evaluar si mis movimientos son o no son precisos. Y muchas enfermedades neurodegenerativas, digo, que tienen problemas en el movimiento de la persona, van de la mano con problemas en la percepción del tiempo. Sabemos,
¿sí? El tiempo transcurrido desde un evento, le podemos preguntar a una persona, bueno, desde que pasó, cuánto duró tal o cual evento, y podemos además adelantarnos al paso del tiempo. Digo, yo traje esa imagen que es bien representativa, un arquero, traje una mujer, porque también es bien representativo, digo, estima cuánto va a demorar la pelota en llegar y se tira, digo, para poder atajarla, y cualquier proceso, cualquier acción de interceptar tiene que ver con ese sentido del tiempo. Es decir, nuestra vida está permanentemente presente, nuestro cerebro está permanentemente computando el tiempo que pasa, ¿sí? Sin que nosotros a veces seamos conscientes. El problema también es que, digo, hay como diferentes rangos temporales en lo que yo puedo sentir. ¿Sí? Hay diferencias que nuestro cerebro compute, de las cuales somos totalmente inconscientes, que están en el orden de los microsegundos, que es lo que aparece en azul abajo. Por ejemplo, el cerebro computa el delay, la diferencia que hay entre el estímulo que llega a un oído y el estímulo que llega a otro, para poder localizar la fuente del sonido. Hay estímulos en el orden de los milisegundos, por ejemplo, durante el habla, para poder darme cuenta que la persona habla o no de manera coherente, yo estoy computando permanentemente tiempos en el orden de los milisegundos para poder identificar los fonemas que esa persona está diciendo, o como cuando escuchamos una música, son tiempos en el orden de los milisegundos. Hay tiempos en el orden de los segundos, ¿sí? En los cuales yo ahí sí soy consciente, y por lo tanto a ese reloj interno que marca el tiempo en el orden de los segundos se le llama reloj cognitivo. Digo, si yo veo una carrera o veo una piedra que cae, digo, yo puedo estimar ese tiempo en ese rango. Y hay otros tiempos que son en el orden del día, ¿sí? Que son los ritmos circadianos, que nos marcan nuestro vivir, de los cuales no somos realmente conscientes, pero que marcan cuando estoy despierto, cuando tengo sueño, cuando tengo ganas de hacer algo, cuando no. Digo, esos ritmos circadianos, sean ritmos en el orden de las 24 horas, están gobernando nuestro sentido del tiempo, aunque a veces para nosotros sea desconocido. En cuanto al reloj cognitivo, que es el que generalmente nosotros activamos cuando le preguntamos a un estudiante, bueno, estima el tiempo de esto, estima el tiempo de lo otro, hay dos procesos fundamentales que tienen lugar. Uno es la memoria, ¿sí? Porque si yo le hago comparar, por ejemplo, la duración de dos estímulos a una persona, esa persona tiene que recordar cuánto duraba el primer estímulo. Digo, es importante la memoria porque muchos trastornos neurobiológicos que alteran la memoria de la persona, como el Alzheimer, el primer diagnóstico que hace el médico en el consultorio es estimar el tiempo de duración de diferentes fenómenos. Si vos tenés alterado ese tiempo, ¿sí? Probablemente estés teniendo problemas de memoria, que puede ser no un Alzheimer. Y lo otro que es muy importante y que no tenemos que tener ninguna enfermedad es la atención al paso del tiempo que prestemos. Eso también es un factor que incide en cómo marca nuestro reloj cognitivo la duración de los fenómenos. Es sabido, ¿sí?, que cuanto más atención prestamos a un evento, a algo nuevo, como les nombraba hoy, sí, más lento va el tiempo. Hay una frase que se le atribuye a Benjamin Franklin, que dice que una olla que uno está mirando para que hierva no hierve nunca más. Y posta que es, el que cocina a las 10 de la noche sabe que cuando quiere poner los fideos la olla no hierve. Y no es porque la estemos mirando, porque digo, yo trato de decir y empiezo a razonar, ¿quién le echó sal a esta agua? Nadie le echó sal. No hierve porque yo estoy impaciente, le estoy prestando mucha atención a esa olla, ¿sí? Esa olla pareciera que no hierve nunca más. Hay otro fenómeno, digo, hay otro que a mí me suele pasar, digo, cuando uno va a algún lugar nuevo, ¿sí? Generalmente, a mí me pasa siempre, la ida me parece mucho más larga que la vuelta. Y yo digo, pero ¿cómo? Si es la misma distancia, yo física camino a la misma velocidad, a la misma distancia, tiene que demorar lo mismo. Y la ida parece que nunca llegás. Y después volvés rapidísimo, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque es algo novedoso, estoy yendo a un lugar nuevo, todo es objeto de mi atención, y el tiempo atendido en nuestro cerebro se computa como si fuera más largo, ¿sí? Con respecto a esto, hay actualmente, una disciplina de meditación que se llama Mindfulness, que es para bajar el estrés y que se basa en eso, ¿sí? Supuestamente que hace este tipo de meditación, obvio que yo no, ya se me dieron cuenta, uno se concentra en las cosas conscientes
Entonces, digo, al prestar atención a lo que me está pasando, pareciera que el tiempo se enlentece, mi cerebro realmente se enlentece, ¿sí? Entonces eso supuestamente da tranquilidad a la persona. Actualmente, digo, lo traje a alusión porque en realidad hay algunos estudiantes de neurociencias que están haciendo su tesis de posgrado en este tipo de meditación y cómo, digo, esa sensación de que el tiempo pasa más lento puede controlar nuestro estrés. Realmente tiene un fundamento biológico, digo, y que se basa en esto, en que el tiempo atendido en algo novedoso realmente nos pasa más lento. En cuanto a los ritmos circadianos que yo les nombraba hoy y que solo voy a mencionar esto, que también son otro reloj, lo anterior era el reloj cognitivo, aquel del cual estoy consciente y que transcurre en el orden de los segundos. Los ritmos circadianos transcurren en el orden del día, aproximadamente 24 horas, son ritmos endógenos, todos los seres vivos, ¿sí? No todos, pero se postula que todos tenemos ritmos circadianos, ¿sí? Hay diferentes estructuras en nuestro cerebro, el núcleo supraquiasmático es una de las estructuras vinculadas, se regulan por la luz, pero hay otras actividades como las drogas o la actividad física que pueden modular esos ritmos circadianos y que eso nos marca, ¿sí? Cuando uno desobedece al ritmo circadiano, como subiéndose un ómnibus para venir a Artigas, tenemos problemas realmente cognitivos, digo, porque nos desfasaron. Lo mismo pasa en los vuelos de avión, digo, esto está bastante bien estudiado. Lo que sí, digo, las primeras evidencias de que hay relojes internos que gobiernan nuestras vidas, digo, las primeras evidencias vienen en cuanto a estos dos relojes, el reloj cognitivo y los ritmos circadianos. La primera evidencia, ¿sí? No sé si lo ven, ¿sí? A la izquierda de la pantalla, es un experimento de 1935 realizado por Howland. La literatura dice que cuando su señora tenía fiebre, el hombre ¿sí? Se puso a experimentar y le hacía estimar el tiempo de un minuto. Le decía, bueno, decime cuando haya pasado un minuto, ¿tá? Y lo que vio es que cuando la temperatura de la señora era más alta, ¿sí? Probablemente no le haya dado ningún medicamento para probar, esos son los maridos que uno quiere, ¿tá? Veía que el tiempo que estimaba era cada vez más corto. Entonces, digo, la temperatura probablemente estaba acelerando el proceso biológico que estaba ocurriendo a nivel del cerebro de esa pobre señora y por eso ya pensaba que el tiempo pasaba más rápido. La otra experiencia, que este hombre es más honorable porque la hizo él mismo la experiencia, es de Cifre del 62, que quiso como desconectarse de los ritmos circadianos y ver qué pasaba en su vida, y para eso se metió en una cueva en los Alpes, se metió durante más de 2 meses, ¿sí? Una cueva oscura, ¿tá? Él tenía electricidad pero era oscura, y en base a eso, vieron los cables que tiene la cabecita, iban registrando, monitoreando la actividad cerebral y vieron que si uno se sale del ciclo luz-oscuridad normal, el ritmo circadiano se puede alterar. Entonces, de un ritmo circadiano de 24 horas pasó a unas 25. Este experimento, si bien es muy notable porque el hombre se metió 2 meses bajo tierra, tuvo una de las objeciones que se le hace actualmente es que en realidad él tenía una lamparita para prender y apagar. ¿Tá? Entonces, digo, él probablemente haya regulado su ritmo circadiano con la luz artificial. Lo que pasa es que no se encontró ningún voluntario que quiera meterse 2 meses a oscuridad. ¿Tá? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, digo, es una de las primeras evidencias de que el ritmo circadiano está regulado por factores externos a nosotros. ¿Cuáles son las bases neuronales de este sentido del tiempo que nosotros tenemos y que por lo cual podemos estimar intervalos? ¿Sí? Hay 2 tipos de evidencias, digo, porque el sentido del tiempo, el problema que tiene cuando uno habla del sentido desde el punto de vista biológico es que no hay ningún órgano que se encargue del sentido del tiempo. Digo, cuando uno habla del sentido de la visión, del sentido de la audición, del olfato, uno identifica un órgano receptor y a partir de allí puede hacer toda la vía nerviosa hasta poder ver cómo se procesa esa información. En el sentido del tiempo no hay ningún órgano realmente identificado que tenga que ver con nuestra capacidad de percibir el tiempo. Entonces las evidencias al respecto se suman de 2 tipos de datos. Los datos de la actividad eléctrica y los datos de neuroimagen, que ahora en un minutito les voy a hablar. ¿Cuál es la teoría que hay atrás de esto?
que bueno, en algún lugar de nuestro cerebro hay una especie de marcapasos, ¿tá? Que yo ahí representé a través de un chip, no digan que tenemos un chip en el cerebro, ¿tá? Pero hay un marcapasos que nos va marcando y eso se va acumulando en alguna región del cerebro y dependiendo de cuántos pulsos, ¿sí?, yo haya podido acumular, ¿sí?, la percepción que voy a tener del lapso de tiempo, por ejemplo, que duró un evento. Eso es la teoría. ¿Qué pasa con este marcapasos? Es que la frecuencia del marcapasos no es siempre la misma, no es el cronómetro naranja que tenemos en el laboratorio de física. Ese marcapasos básicamente se ve afectado por dos condiciones. Una son nuestro estado cognitivo, es decir, después vamos a ver que nuestras emociones alteran la frecuencia de ese marcapasos. Y otra es la que yo ya les hablé, la atención. ¿Sí? Si yo presto más o menos atención, podré contar todos los pulsos que tengo o no. Cuanto más atención preste, contabilizo más pulsos y percibo que la duración de ese intervalo es mayor a que cuando no estoy prestando atención. Entonces, en base a los pulsos que acumulo, ¿sí?, un sonido largo, como puede ser el kikiriki del gallo o el pío pío, un sonido largo lo percibo como largo, el pío pío, que acumuló menos pulsos, lo percibo como corto. Esa es como una de las teorías que hay detrás de esto. El problema es encontrar dónde está ese marcapaso y qué afecta a ese marcapaso. El problema en neurociencias viene por ahí. Entonces, lo que les decía hoy, hay como dos tipos de abordajes. Uno es registrar la actividad eléctrica del cerebro. Es decir, frente a un experimento de estimación del tiempo, yo a la vez que le pido al individuo que estime el tiempo, voy registrando su actividad cerebral para ver cuándo realmente ocurrió, ¿sí?, el proceso de esa información. El problema de registrar la actividad cerebral es que es poco precisa la localización de la estructura que genera esa señal. Digo, porque yo tengo electrodos por fuera del cráneo de la persona, yo no puedo decir cuál estructura es la que... Puedo decir, en esta región está la estructura, porque ahí veo la señal, pero no puedo saber qué región específica del cerebro es. Los otros tipos de evidencias son evidencias que vienen del área de la neuroimagen, ¿sí?, donde yo puedo hacer una tomografía, digo, ya puedo hacer una resonancia magnética funcional o una tomografía por emisión de positrones, y ver qué áreas del cerebro se activan cuando yo le pido al sujeto que estime un tiempo. El problema de estas técnicas es que funcionan en base a que esa región del cerebro que está más activada tiene un metabolismo aumentado y por lo tanto está consumiendo más oxígeno o más glucosa. Para que realmente yo pueda ver eso, lo estoy viendo mucho después de que pasó. Entonces, mientras las técnicas eléctricas me dicen bien el momento en el que ocurre, las técnicas metabólicas, ¿sí?, que me dicen dónde ocurre, me lo dicen mucho después. Entonces, en realidad, digo, uno termina concluyendo que tiene que hacer de los dos tipos de registros como para tener realmente certeza de lo que ocurre. En cuanto a la información temporal, que es lo que me dan las técnicas de registro de electrocefalografía, hay tres tipos de experimentos que se le pueden pedir a la persona. Uno es un experimento que llamamos de producción. Es decir, le decimos a la persona que apriete un botón, por ejemplo, que genera un sonido, y le decimos, bueno, tenés que mantener el botón apretado durante 3 segundos. Eso, si quieren, lo hacen, después en otro momento, agarren el celular y digan, bueno, 10 segundos y lo paran. ¿Tá? Van a ver, ¿tá?, que lo que hacemos en realidad es contar, porque nosotros aprendimos 1, 2, 3... Y es re interesante porque indudablemente si uno lo hace con intervalos cortos el error que comete es menor porque después se va acumulando el error, pero es re interesante que tampoco a todos nos da igual, no todos contamos de la misma manera, no todos tenemos el mismo sentido del tiempo. El otro tipo de experimentos es, le mostramos un estímulo y después le pedimos que reproduzca el mismo estímulo, es decir, escucha, contabiliza y después reproduce, ¿sí? No le decimos de cuánto es, entonces ahí digo tenemos otro tipo de información. Y el tercer tipo de experimentos es que le presentamos 2 estímulos y le decimos cuál dura más. En cualquiera de estos 3 tipos de experimentos uno puede estar a la vez que los va haciendo registrando la actividad cerebral del sujeto. Y uno encuentra cuando registra esa actividad cerebral
que hay una señal que uno registra a nivel de la corteza prefrontal que se llama variación contingente negativa. Esta es la señal del registro electrocefalográfico. Ese es extraído de un artículo que le piden al sujeto que produzca un sonido de 2 segundos y medio, y lo que se ve es que la señal, ¿sí?, cuando el sujeto produce una señal más larga, ¿sí?, el potencial evocado es mayor, ese que dice largo en azul, y cuando el sujeto produce una señal más corta, el potencial evocado es menor. Es decir, la cantidad de neuronas que se me activaron y que por lo tanto dan lugar a esa señal en mi corteza prefrontal depende de cuánto estime el intervalo de tiempo que estoy produciendo, ¿sí? Si yo lo estimo como más largo, ¿sí?, es porque se acumularon más intervalos, más pip, pip, pip en mi cerebro, de esos que largaba el chip. Si yo lo estimo como más corto es porque se acumularon menos intervalos, ¿sí?, y por eso veo la señal más pequeña. Hay estudios a este respecto, hay bastantes estudios que correlacionan las características de esa señal, y básicamente las características son dos: son la amplitud de la señal y la pendiente de resolución, que es como vuelve la señal al nivel basal, con la duración que yo estimo. Y se ve que efectivamente hay una correlación. Eso va de la mano con lo que hablábamos hoy, la teoría que dice que, bueno, mi sentido del tiempo depende de cuántos pip, 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 pip compute mi cerebro. ¿Sí? Cuanto más pip, 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 pip computa, tengo la señal más grande y lo que estimo es más largo de lo que realmente es. Digo, estas evidencias, se pueden hacer frente a diferentes actividades en un registro electrocefalográfico, y se puede evaluar qué características puedo o no percibir. Es interesante, que esa percepción de los tiempos alargados que tienen los niños va de la mano con el menor desarrollo de la corteza prefrontal. En los niños la corteza prefrontal todavía se está formando, ¿sí?, y eso viene de la mano con que los niños perciban el tiempo, como más alargado. Es clásico cuando vas en el auto y te preguntan ¿cuánto falta? 5 minutos, y el niño al minuto, ¿cuánto falta? Pero no te das cuenta que son 5 minutos, le decís vos, realmente no se da cuenta. Realmente no tiene las herramientas, para que se pueda dar cuenta. No es que sea impaciente, porque puede decir que es impaciente, que es mi hijo. Efectivamente no es impaciente. Lo otro que se hace son, ¿qué estructuras son las involucradas? Eso se hace con registros de neuroimagen. Y la pregunta original de que, el sentido del tiempo, ¿es un sentido localizado en áreas específicas o es un sentido distribuido en mi cerebro? Esa pregunta original se puede resolver a través de técnicas de neuroimagen. La resonancia magnética funcional es lo más habitual. Y frente a una actividad, por ejemplo, yo le pido al sujeto que me diga, ¿cuánto duró esto? Yo lo tengo en un resonador y ahí veo que partes del cerebro se le encienden, ¿sí? Este tipo de registros muestra que se le encienden muchas partes, ¿sí?, dependiendo de la estimación del tiempo que esté haciendo, ¿sí? Incluso los dos hemisferios no se activan de la misma manera. No hay simetría en muchas funciones biológicas, no hay simetría entre los dos hemisferios, ¿sí? Y las regiones que se activan, ahí simplemente no les voy a evaluar los nombres de esas regiones, simplemente para mostrarles. En rojo hay las regiones que se activan frente a una función automática, ¿sí?, de percepción del tiempo en el orden de los milisegundos, y en azul están las regiones que se activan frente a una función cognitiva, es decir, cuando a mí me piden evaluar un intervalo de tiempo. Son regiones diferentes. En neurobiología hay muchos descubrimientos que se han hecho en base a lesiones que sufren los pacientes. Entonces, diferentes lesiones en diferentes áreas del cerebro pueden dar lugar a estimaciones temporales diferentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si uno quisiera realmente saber qué región, para qué actividad y en qué momento, hacer los dos registros a la misma vez. Registrar la actividad electrocefalográfica a la vez que hago neuroimagen. De eso se está haciendo actualmente, ¿sí? Es difícil por el tipo de interferencia que puede ocurrir. Imagínense estar dentro de un resonador lleno de cables, ¿sí? Hay que resolver eso, pero eso se está haciendo y en base a eso nos van a decir qué regiones del cerebro computan cuáles o tales características del tiempo que estamos estimando. Hay cosas que son mucho más interesantes y que a mí en particular me gustan más. Y una de esas es, cómo las emociones influyen en nuestro sentido del tiempo.
Digo, que es un aspecto bastante importante a tener en cuenta, cómo es el tiempo, ¿sí?, a raíz de las emociones que sufrimos permanentemente. Las diferentes emociones afectan de manera diferente nuestro sentido del tiempo. Los diferentes contextos emocionales lo afectan de forma diferente. Uno, lo que yo ya les nombraba hoy, digo, cuando uno está aburrido, ¿sí?, y prestándole más atención al tiempo que está pasando, el tiempo se le hace más largo. Capaz que cuando uno está aburrido lo que tiene que hacer es quitarse encima la atención que tiene al tiempo. Sí, eso de estar mirando cada rato el reloj hace que el tiempo que percibimos sea efectivamente más largo. En cambio, cuando uno está entretenido, ¿sí?, cuando uno está en una fiesta con amigos o haciendo algo que le gusta, el tiempo se va volando. ¿Por qué? Porque le prestamos menos atención. Entonces, los cómputos en mi cerebro que se van acumulando, ¿sí?, algunos me los pierdo, porque tengo la atención puesta en otro lado. Eso es algo que se sabe, que por experiencia sabemos que el tiempo de las cosas aburridas no pasa nunca más. Lo otro, digo, y que esto es bien interesante porque hay varias experiencias al respecto, el tiempo ante algo que nos ocasione miedo. ¿Sí? Hay un experimento, ¿sí?, hecho por Egleman y los colaboradores, en que tenían una plataforma que subía 15 plantas, ¿sí?, 30 metros, y de ahí te tenías que tirar. Y cuando te tirabas le preguntaban al sujeto que se tiraba cuánto tiempo había pasado. Y lo que ven es que cuando estás frente a algo que te ocasiona miedo, tendés a dilatar el tiempo, tendés a sentir que pasó más de lo que realmente pasó, ¿sí? De eso probablemente tengamos, ¿sí?, muchas experiencias. Hay muchos experimentos hechos con gente que hace deportes riesgosos, ¿sí? Esto yo ni me lo imagino, pero frente a algo que nos provoca mucho miedo, parece que no se termina nunca más, ¿sí? A mí simplemente esto ya me da mucho miedo, yo ya no voy al Parque Rodó, lo digo en serio, porque me parece que el gusano loco no termina más, ¿tá? Porque me ocasiona esos vértigos horribles y en realidad mis hijos, que están recontra divertidos, el tiempo, digo, se le va volando, y yo me tengo que subir a estas máquinas horribles que me ocasionan mucho vértigo, y parece que nunca más termina de dar vueltas ese gusano loco, y en vez de pensar que cuánto me rindió la entrada, pensar que se termine, que se termine, que se termine. Digo, entonces, digo, en eso probablemente tengamos muchas experiencias de las cosas que nos aterran, nos provocan sensaciones de tiempo mucho más duraderas. Lo otro que hay también bastantes experiencias es presentarle una cara al sujeto de experimentación y preguntarle cuánto tiempo duró la foto que te presentaron. Entonces lo que se ha visto es que si te presentan una cara enojada, vos percibís que el tiempo es mucho mayor a que si te presentan una cara neutra. El enojo o el miedo en la otra persona te hace sentir que pasó mucho tiempo viendo esa cara porque estás prestando mucha atención, entonces estás computando todos los tic, tic, tic a tu cerebro, porque tenés que estar pronto para reaccionar si esa persona te quiere atacar. Entonces, digo, esas teorías que son más de la mano de la ecología, de cómo nos comportamos, ¿sí?, explicarían por qué ante una cara de enfado o una cara enojada percibimos un tiempo mucho más duradero que frente a una cara neutra. Hay otras teorías, hay otros experimentos que yo no traje, que tiene que ver con la cuestión de cómo me identifico yo con el rostro que estoy viendo. Esta misma experiencia se ha hecho en Francia, y si la cara enojada que se le presenta al sujeto, ¿sí?, francés, es de otro francés con el cual se siente identificado, o le parece que pasó mucho tiempo. En cambio, si es una cara de inmigrante, no le presta atención. Si pasa al mismo tiempo para él que la cara de neutra. ¿Sí? Entonces, digo, hay muchos experimentos que tienen que ver no solo con la atención, sino si yo me siento o no identificado con la cara que estoy viendo. Entonces ahí prestaré más atención o menos y tendré una estimación del tiempo mayor o menor. ¿Qué pasa, digo, porque eso es habitual, digo, qué nos pasa en nuestras percepciones frente a las emociones? Nos pasa de manera habitual, digo, y en la vida diaria. ¿Qué pasa si estamos frente a una persona que tenga algún trastorno, ¿sí?, psicológico? Digo, yo les hablaba de trastornos en la memoria, que es lo que pasa en el Alzheimer, que tienden a estimar de manera incorrecta los periodos de tiempo. Pero hay otros trastornos, digo, que también van de la mano con el sentido del tiempo y que lo alteran, porque modifica
de alguna manera esa maquinaria que hay atrás de la percepción del tiempo. Digo, cuando nosotros hablamos de un trastorno mental, bueno, podemos tener, digo, en el procesamiento del tiempo hay varias funciones que intervienen. Una son las funciones de memoria, que yo hoy les hacía alusión, memorias a corto plazo o memorias a largo plazo, cuando tengo que rememorar un evento. Y también hay procesos cognitivos que tienen que ver con la toma de decisiones, es decir, cuando yo tengo que decidir si este intervalo duró más o menos que el otro. Diferentes trastornos mentales afectan de manera diferente esos procesos. Un trastorno clásico, ¿sí?, que se sabe que altera la percepción del tiempo y que es la depresión. Digo, cuando se sufre depresión, ¿sí?, y se tiene una baja de algunos neurotransmisores, el tiempo pasa más lento. Para la persona deprimida, el tiempo efectivamente se dilata. Es como de nunca acabar, ¿sí?, ese tiempo que está transcurriendo. Hay otros trastornos que también se asocian a la percepción del tiempo. Uno es la esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia altera, ¿sí?, el balance de neurotransmisores en algunas áreas del cerebro, que hace que cuando, por ejemplo, a un paciente esquizofrénico se le presentan dos estímulos y se le pregunta cuál duró más, el paciente esquizofrénico comete, cuando los estímulos son breves, comete más errores que una persona común, ¿sí? La percepción fallada del tiempo en la esquizofrenia se asocia al desbalance en un neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor en nuestro cerebro que es muy importante, está muy asociado a funciones cognitivas, ¿sí?, y está asociado, por ejemplo, a los circuitos que están en nuestro cerebro relacionados a las conductas que nos ocasionan placer. ¿Sí? Y el desbalance en el esquizofrénico se ha demostrado que puede estar asociado a la falla en la percepción del tiempo que tiene un esquizofrénico. Hay incluso algunas investigaciones que hacen el experimento con el paciente antes y después de administrarle una medicación. Es una medicación que permite la síntesis de dopamina, que se le dopa, y ven que la percepción del tiempo, que estaba muy distorsionada en la primera condición, después está menos distorsionada, y la falta de ese neurotransmisor también altera, ¿sí?, la percepción del tiempo en otras patologías, ¿sí? Una de las patologías más conocidas que tiene que ver con la falta de dopamina es el Parkinson. El enfermo parkinsoniano tiene trastornos en la estimación del tiempo porque le falta dopamina en la sustancia negra. Otra es el déficit atencional, ¿sí?, en los niños. El niño que tiene déficit atencional, o la persona adulta que tiene déficit atencional, percibe los intervalos de tiempo diferentes porque le falta dopamina, ¿sí? Y otra tiene que ver con las adicciones. La cocaína, por ejemplo, desregula el circuito de la dopamina, ¿sí?, hace que no pueda ser recaptada la dopamina y por lo tanto hay una sobreexcitación de ese circuito neural, y la persona que es adicta, digo, generalmente tiene alterada la percepción del tiempo. Y generalmente hay estudios que dicen que la persona adicta es como más impaciente frente al presente, tiene alterada la percepción del futuro. No es que no quiera someterse a un tratamiento, es que no puede evaluar los tiempos que le llevaría ese tratamiento para poder, ¿sí?, solucionar su adicción, porque tiene ese circuito neural alterado, ¿tá? O sea, las enfermedades neurológicas afectan nuestra percepción del tiempo porque desregulan esos circuitos que hay atrás de las estructuras que se activaban. La percepción del tiempo, indudablemente, digo, si la tenemos alterada, viene de la mano con las percepciones de velocidades. Si yo no puedo estimar el tiempo que una función va a llevar, no voy a poder evaluar, digo, por ejemplo, el tiempo que le va a llevar a una persona a caminar de acá a acá, no voy a poder evaluar la velocidad que va a estimar, ¿sí? Sobre evaluación de velocidad y de aceleración hay menos estudios, hay muchísimos menos estudios, ¿sí? Yo hoy no les voy a hablar de eso, quizás en otra oportunidad, pero digo, se sabe que somos bastante buenos para estimar velocidades, ¿sí? En estos lapsos de tiempo sí los podemos estimar. ¿Sí? Pero indudablemente, si tenemos afectada nuestra percepción del tiempo, vamos a tener afectada nuestra percepción de velocidad. Por lo tanto, cuando le pedimos a un sujeto que estime la velocidad de un objeto, no todos partimos de la misma línea de base. Por lo tanto, competir en ese aspecto, digo, yo me sentí bastante frustrada, porque capaz que gané porque estaba con mis emociones equilibradas y no porque fuera mejor, ¿tá? Pero tiene que ver con eso.
Lo que sí, digo, me gustaría como dejarles dos mensajes importantes de esta charla, ¿sí? El primero, que a mí me pareció algo realmente que me deslumbró, es nunca digan que la noche pasó volando, ¿tá? Porque eso puede ser interpretado de dos maneras: o que la pasaste bárbaro y perdiste el conteo del tiempo, o que en realidad no eras tan joven como decías. ¿Sí? Entonces, frente a eso, digo, nunca. Ustedes, estuvo bien, ¿tá? Porque se están vendiendo. Y lo otro, la otra gran enseñanza que me llevé de todo este proceso de preparar la presentación, es que es esa, que en realidad la saqué de algún lado, pero como no recuerdo, digo, dónde la saqué, no pude citar el autor. Dice: si pudiésemos confiar en nuestra experiencia sobre el paso del tiempo, no necesitaríamos mirar nuestros relojes tan a menudo. Es permanente. Antes mirábamos el reloj, ahora el celular. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? El tiempo subjetivo es cualquier cosa menos estable, hecho que nos abre una oportunidad de manipularlo a nuestro antojo hasta cierto punto. ¿Sí? Y bueno, yo con esto estoy terminando. Muchas gracias por su tiempo. Hay muchísimo para leer, muchísimo para investigar y muchísimo para tener presente cuando uno le dice a un chiquilín: bueno, estimame el tiempo que cayó esa piedra, o estimame la velocidad a la que estás corriendo. Me parece que, digo, ojalá los deje pensando, digo, porque hay cosas para hacer. Y bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Los dejé sin habla y sin tiempo. Todos pensando en comer. Bueno,